Dos. Buenas, es un gusto estar de nuevo en sus hogares para presentar al padre Víctor Manuel Salas, nuestro querido amigo, que nos trae temas que nos ayudan para la vida, para el día a día que tenemos que vivir con alegría. Desde la Asociación Pro Asojoven les damos la bienvenida. Hola, hola. Nuevamente con ustedes, siguiendo con el tema de las crisis. Ahora nos toca un elemento. Vayamos planteando la primera encuentro que hemos tenido, es más o menos dar algunos elementos sobre la crisis. Ahora vamos a decir cómo la manejamos. Evitemos la palabra control, porque nadie puede tener control de nada. Esos son los obsesivos compulsivos que quieren detener el sol y hacer que aparezca de noche y la luna en el día. Esos son los obsesivos compulsivos. Nosotros no podemos controlar nada, ni de nosotros, porque son las hormonas, porque son las células que funcionan químicamente. Podemos manejar a través de lo que hacemos, del alimento, del ejercicio, de lo que sea, de la control mental, pero es manejar. No usemos la palabra control. Y si yo la uso, me corrigen, porque es casi como una mala costumbre. Tema, vamos a ver el tema, ¿listos? ¿Cómo manejar tus crisis? Lo primero que tenemos que decir, que hay que plantearnos una cosa sencilla. ¿Cuáles son las consecuencias del enfrentamiento de crisis? La palabra importante aquí, ¿cuál es? La otra palabra importante, consecuencias. Tercera palabra importante, enfrentamiento, que es enfrentar. Y el tema, que es la crisis. ¿Cómo? ¿Cuáles son las consecuencias del enfrentamiento de la crisis? Entonces, en el manejo vamos a tratar el enfrentamiento de la crisis. No vamos a ver un montón de temas sobre el manejo, nada más enfrentamiento de la crisis. Primero, atención. Pongamos atención al suceso. Ya hemos dicho que de pronto aparece algo y aparece intempestivamente. Ese es el suceso. Tenemos que reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? ¿Qué vamos a reflexionar? ¿Cómo viví los primeros minutos durante y después del suceso? Claro que esto no lo vamos a hacer en el momento que estamos nosotros enfrentando una situación mundial o personal o familiar o de trabajo o de duelo. Es con el tiempo. Vamos a pensar, vamos a reflexionar cómo viví los primeros minutos, porque eso va a ser muy importante. Va a ser eso muy importante. No se le olvide. Segundo, es importante que lo que pase con el tema es la incredulidad. Ya lo habíamos tratado, estoy repitiendo algo que ya lo habíamos dicho, estoy recordando. Es la primera reacción ante un suceso que es así de pronto, incredulidad. También consiste en negar el suceso o el verdadero impacto de esto. Eso ha pasado con la pandemia. Hay unos que dicen que no existe el virus, que eso es puro invento. Bueno, yo eso no soy científico. Lo único que sé es que yo me vacuné 2 veces. Punto y final. Y todo lo que digan, pues yo creo en la ciencia, yo creo en la Organización Mundial de la Salud y ya me vacuné. Y yo creo que yo he estado en contacto con personas que tienen ese virus, a mí no se me ha pegado. Ya tengo yo casi 2 meses. Bueno, entonces yo no voy a negar que en todo el mundo hay una pandemia. Hay gente que todavía lo niega, pero eso son visiones. Es natural que tenemos que prepararnos
para afrontar una situación. Regularmente no nos preparamos o nos preparamos con pensamiento mágico. Ahí veo yo una gente que están echando en vino unas uvas y las están guardando porque vienen unos días terribles y que van a comer de esas uvas. Dios mío, eso no es, eso es pensamiento mágico y lo integran con una aparición de una virgen. Pero Dios mío, ubiquémonos. Tengamos cuidado que uno quiere negar un hecho, entonces inventa cosas. Imagínese usted, final del mundo, días de oscuridad, un poco de vino, bueno, y unas uvas. Bueno, sería bueno que en una situación de esas emborracharse uno para que no saber qué le va a pasar. Pues a mí me pueden invitar también para ese banquete del juicio final con ese vino fermentado. Que bueno, debería saber, pero eso es una negación absoluta. Tenemos que reflexionar. Otra pregunta: ¿de qué manera he negado o he restado importancia a la crisis o algún aspecto de ella? Siempre ha pasado eso. En otro momento podemos hablar de los elementos del duelo y precisamente cuando hay un duelo, lo primero es negarlo. No está pasando, no me pasó a mí. Eso le ha pasado a muchas personas, por ejemplo, y tienen razón. Cuando alguien se infesta de, por ejemplo, del SIDA, pues claro que es tanto el dolor que se niega. Eso no me está pasando a mí. O lo otro es, ¿por qué me está pasando a mí? Eso es importante ver la incredulidad y la negación. Otro elemento, las reacciones iniciales. Estamos profundizando la primera presentación que hemos tenido. Esas primeras reacciones se manifiestan en diferentes funciones. ¿Recuerdan? La física, la psíquica, la social y la espiritual. Eso va a estar afectado. Digamos, un ejemplo sencillo de mi vida personal. Se me infectó una uña, me dio dolor de cabeza, me dio temperatura, que ya decían que era el virus. Era una uña encarnada que se infectó. Entonces, físicamente afecta, psíquicamente afecta, porque si alguno hay una enfermedad de fondo, por ejemplo, la diabetes, entonces hay un peligro psíquicamente, pero tampoco es como para exageradamente, pues tendrá solución. Y a nivel social también va a afectar, no se puede hacer las cosas con el mismo ritmo. Algunas afectan espiritualmente, más bien en lugar de hablar de espiritual, afección espiritual, regularmente lo espiritual ayuda a enfrentar pequeñas o grandes crisis, excepto cuando, por ejemplo, uno enreda lo espiritual con la superstición, que otro día lo podemos ver. Las manifestaciones físicas de la crisis, el cuerpo siente, ya hemos indicado, porque recuerden que es un problema de sistema. Lo que le pasa a un miembro lo afecta a todo el cuerpo. Tenemos que seguir la primera presentación. El cuerpo siente, claro, porque hay un impacto de la crisis y se reacciona. Aunque sea afectado, digamos, te le cae una basurita en el ojo, va a reaccionar físicamente, el cuerpo lo va a sentir. También puede, ya cuando hay algunos elementos más complicados, puede ser que tengamos problemas con la dormición, puede ser ya más profundo pesadillas, eso depende mucho de las características, o dormir en exceso, que ya nos está diciendo ahí de cierto grado de depresión. Por ejemplo, también no es muy adecuado solamente decir interrupciones del sueño, sino más bien del pensamiento. Como tenemos un pensamiento que queremos controlar todo, queremos controlar, entonces claro que nos estamos despertando regularmente. Es importante también que mentalmente nos genera desánimo, inquietud. Algunas personas se sienten muy desmotivadas. Cuando algo le pasa, no es que pierdan el trabajo, no, se sienten desmotivadas
porque las cosas no salen como ellos piensan, pero nunca va a salir las cosas como uno piensa. Hay que darse tiempo. No se le olvide, en la vida es todo cosa de tiempo. El gran maestro de la vida es el tiempo, no tus pensamientos obsesivos. Muchas veces no se quiere hacer nada, pero eso es de actitud, ¿verdad? También a veces cuando ya hay más profundidad, no quieren inclusive iniciar el día de una manera mínimo alegre, no digamos esperanzadora, mínimo optimista, sino es como volver otra vez a la protección del seno materno. Es importante que cuando hay mucho desánimo, cuidemos eso, cuidemos el desánimo, cuidemos la inquietud, porque genera angustia. Entonces comienza el cuerpo, recuerda el cortisol, ¿verdad? Recuerda el cortisol, hacer desastres en nuestro cuerpo y afecta también, afecta nuestra vida de trabajo, afecta nuestra vida social, afecta nuestra vida cotidiana. En realidad lo que más afecta es la vida cotidiana. Ya no hacemos las cosas que habitualmente hacíamos, sino que estamos tendiendo a veces a querer controlar la situación, y el arte es manejarlo, saberlo manejar. A veces tenemos imaginaciones. Esto es lindísimo. Hay gente que aparece con una cosa, inmediatamente desarrolla un montón de fantasías gigantescas que va a pasar esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, lo que está pasando de fondo es que no aceptamos lo que está sucediendo. Y uno tiene que ubicarse. Lo que sucedió, a ver, responda. Lo que sucedió, sucedió. Apareció. Tenemos que cuidarnos de ese montón de imaginaciones y de fantasías, que lo que hacemos es amplificar las consecuencias de la crisis. Y eso es lo peor, que una imaginación, la mayoría de las veces, son infundadas. Y como son infundadas, no son ciertas. Tenga cuidado usted. También a veces cuando ya se va profundizando, entonces hay una pérdida del deseo de vivir. Hay personas que como este año no pudieron hacer las cosas que siempre estaban acostumbradas a hacerlas, pero puede hacer otras. Es la creatividad del ser humano. Puede hacer otras. A veces, depende de los rasgos de personalidad. A veces es normal un momento de crisis pensar así. Es normal. No es que no sea normal. No usemos la palabra normal. Es ajustado. Pero no lo amplifiquemos. Pero es distinto. Pensar, actuar. Primero es el pensamiento, según la psicología cognitiva. Y luego el actuar. Si usted va amplificando la imaginación y los pensamientos, eso va necesariamente a afectar lo biológico, lo hormonal, lo psíquico y lo corporal y lo social. Bueno, vamos a dejar esta parte aquí y ahí les presento otros elementos que vamos a desarrollar en la siguiente presentación sobre las crisis. Vamos a ir poco a poco y aquí llegamos hasta esta presentación. Yo espero que les haya servido de algo en estos momentos y en cualquier momento de su vida. Animémonos, sigamos adelante y desarrollemos la parte física, la parte mental o psicológica, la parte espiritual nos va a ayudar a sostenernos. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.